El trágico final del actor turco Mehmet Akif Alakurt a los 46 años comenzó con un amanecer silencioso, donde el mundo parecía ajeno a la lucha interna que él enfrentaba en soledad. Durante semanas, su mente había estado cargada de recuerdos de juventud, de los primeros pasos en la actuación, de la disciplina que lo llevó a convertirse en una de las figuras más reconocidas de la televisión turca, y de los momentos en que la fama y el reconocimiento comenzaron a pesar más que la libertad emocional y la paz interior. Se dice que Mehmet repasaba mentalmente cada papel interpretado, cada escena que lo había hecho amado por millones, y también los sacrificios que había hecho por mantener esa imagen pública, como las relaciones personales, amistades cercanas y vínculos afectivos habían quedado muchas veces relegados al olvido, mientras su día avanzaba. La sensación de vacío y tensión interna se hizo más profunda, como si cada recuerdo de logros y éxitos estuviera acompañado por la conciencia de lo que había perdido en el camino, momentos de soledad, incomprensión y miedo a no ser suficiente. A pesar del aplauso constante, se cuenta que, en su mente, escribía cartas que nunca serían entregadas, dirigidas a familiares, amigos y colegas, palabras de agradecimiento, disculpas y despedida silenciosa, mientras revisaba su vida, los aciertos y los errores, como cada decisión lo había llevado hasta ese punto, reflexionando sobre las oportunidades que se escaparon y los momentos que lo marcaron para siempre. Mientras el sol se ocultaba y la noche caía, su respiración se volvió más pesada, cada instante cargado de emoción y tensión. Los presentes, quienes apenas podían percibirlo, describen gestos mínimos pero significativos, miradas perdidas, manos temblorosas, silencios prolongados, como si en cada movimiento intentara reconciliarse con la totalidad de su vida y sus emociones. Se dice que Mehmet también revivía en su memoria momentos de afecto, risas compartidas, conversaciones profundas y reconciliaciones silenciosas con quienes había amado o con quienes había tenido conflictos, intentando, en su mente, cerrar ciclos y encontrar paz. Mientras los minutos finales transcurrían, cada gesto, cada respiración y cada pensamiento se volvía más intenso, más cargado de significado. La conciencia de la fragilidad de la existencia se hacía inevitable, y con ella, la necesidad de reconciliación interna y de aceptación de su propia mortalidad. Se cuenta que sus últimos pensamientos estuvieron llenos de introspección, análisis de su vida, de sus logros, de sus errores, de cómo había impactado a quienes lo rodeaban y de la manera en que sería recordado. Mientras su cuerpo cedía lentamente, su mente permanecía activa, recorriendo recuerdos de viajes, encuentros con colegas, escenas de series y películas, aplausos del público y momentos íntimos que nadie conocía. Finalmente, en los últimos instantes, Mehmet Akif Alakurt alcanzó un estado de calma interior. Un silencio profundo lo rodeó, mientras su existencia se extinguía dejando un legado complejo, humano y lleno de emociones, mostrando que incluso las figuras más admiradas enfrentan la fragilidad, la introspección y la necesidad de reconciliación antes de partir. Su final se convirtió en un testimonio intenso de humanidad, reflexión y emociones profundas. Un relato que recuerda que detrás de cualquier figura pública, por más admirada y exitosa que sea, existe un ser humano enfrentando recuerdos, arrepentimientos y emociones que pocas veces se conocen, dejando un legado que será debatido, analizado y reflexionado, revelando la verdadera dimensión de la existencia más allá de la fama, el éxito y la admiración del público. En las primeras horas de aquel día que cambiaría su destino, Mehmet Akif Alakurt permanecía inmerso en su propio mundo interior, reviviendo los primeros pasos que lo llevaron a convertirse en actor, los días de ensayos interminables, el rigor de la disciplina que lo empujó a destacarse, y los sacrificios que tuvo que hacer para mantener la imagen de éxito y perfección que el público esperaba de él. Mientras su mente repasaba memorias de juventud, también emergían recuerdos de amistades perdidas, vínculos familiares que se habían debilitado por la intensidad de su carrera y momentos de soledad que lo acompañaban detrás del telón de la fama. Se cuenta que, en su mente, escribía cartas que nunca serían entregadas, dirigidas a amigos, familiares y colegas, palabras de gratitud, disculpa y despedida silenciosa, intentando reconciliar los errores, los malentendidos y las oportunidades perdidas. Mientras la mañana avanzaba, cada recuerdo se mezclaba con la conciencia de la fragilidad de la vida, como cada decisión lo había llevado a ese instante final, como la fama había traído aplausos y reconocimiento, pero también aislamiento y presión constante. Mientras su respiración se volvía más pausada y su cuerpo comenzaba a ceder, los pensamientos de Mehmet fluctuaban entre orgullo y arrepentimiento, entre la alegría de los logros alcanzados y la tristeza de lo que no pudo mantener o salvar. Se dice que revivía escenas de sus papeles más importantes, los aplausos del público, las cámaras, los sets de filmación, los ensayos nocturnos, y como esos momentos se entrelazaban con recuerdos íntimos, conversaciones profundas con amigos cercanos y momentos de afecto que pocas veces se conocieron públicamente. Mientras la tarde caía,
los minutos finales se llenaban de introspección. Cada gesto y cada mirada reflejaban la conciencia de un final inevitable, un último intento de reconciliar su pasado con la persona que había sido. Sus últimos pensamientos estaban centrados en el impacto que tuvo en la vida de otros, en cómo sería recordado y en la búsqueda silenciosa de paz interior. Se percibían también recuerdos de viajes, premiaciones, entrevistas y encuentros con figuras influyentes, momentos que combinaban éxito, presión y responsabilidad. Mientras la noche avanzaba, cada respiración se volvía más lenta, más profunda, cada instante cargado de significado, un último espacio de reflexión donde pasado, presente y futuro se fusionaban en un silencio absoluto. Finalmente, en los últimos segundos, Mehmet Akif Alakurt alcanzó un estado de calma interior, un silencio solemne lo rodeó, mientras su existencia se extinguía, dejando atrás un legado complejo, lleno de logros, polémicas, enseñanzas y emociones humanas, mostrando que incluso los más admirados enfrentan la vulnerabilidad, la introspección y la necesidad de reconciliación antes de partir. Su final se convirtió en un testimonio intenso de humanidad, reflexión y emociones profundas, un relato que recuerda que detrás de cualquier figura pública existe un ser humano enfrentando recuerdos, arrepentimientos y emociones que pocas veces se conocen, dejando un legado que será debatido, analizado y reflexionado por generaciones, revelando la verdadera dimensión de la existencia más allá de la fama, el éxito y la admiración del público, recordándonos que la introspección, la aceptación y la reconciliación son esenciales en los momentos finales de la vida, y que la complejidad de la experiencia humana se revela plenamente solo cuando nos enfrentamos al final de manera consciente y profunda. Mientras la noche avanzaba, Mehmet Akif Alakurt permanecía sumido en un diálogo silencioso consigo mismo, repasando cada decisión que había marcado su vida, desde los primeros pasos en la actuación hasta los momentos de fama internacional, como la disciplina, el sacrificio y la dedicación le habían otorgado reconocimiento, pero también aislamiento y presión constante. Se cuenta que en su mente escribía cartas que nunca serían enviadas, palabras dirigidas a familiares, amigos y colegas, cargadas de disculpas, agradecimiento y explicaciones sobre momentos de incomprensión, oportunidades perdidas y afectos que nunca pudieron expresarse, mientras su cuerpo cedía a la fragilidad. Cada gesto, cada respiración se volvía más lento, más significativo, como si el tiempo mismo se dilatara para acompañar su introspección. Se percibían también recuerdos de los papeles que interpretó, los sets de grabación, los aplausos, los ensayos nocturnos, los viajes y las premiaciones, momentos de éxito que se entrelazaban con recuerdos de soledad, malentendidos y relaciones tensas. Mientras la madrugada se acercaba, su mente recreaba escenas de afecto y reconciliación que nunca sucedieron, conversaciones profundas con amigos cercanos, gestos de cariño y apoyo que quedaron en la memoria, intentando, aunque solo mentalmente, cerrar ciclos y reconciliarse con su historia. Se dice que sus últimos pensamientos estaban llenos de introspección y análisis, evaluando cómo sus acciones habían impactado a otros, cómo su legado sería recordado y qué emociones había dejado en aquellos que lo admiraban y lo conocieron de cerca. Mientras cada minuto transcurría, su respiración se hacía más lenta, sus movimientos más mínimos, pero su mente permanecía activa, recorriendo recuerdos de éxitos y fracasos, de afectos y distancias, de momentos de alegría y tristeza, intentando comprender la totalidad de su existencia. Finalmente, en los últimos instantes, Mehmet Akif Alakurt alcanzó un estado de calma interior, un silencio profundo lo rodeó, mientras su vida se extinguía, dejando un legado complejo, lleno de humanidad, emociones, logros y contradicciones, mostrando que incluso las figuras más admiradas enfrentan la fragilidad, la introspección y la necesidad de reconciliación antes de partir. Su final se convirtió en un testimonio de reflexión intensa, emociones profundas y reconciliación silenciosa, un relato que recuerda que detrás de cualquier figura pública existe un ser humano, enfrentando recuerdos, arrepentimientos y emociones profundas, dejando un legado que será analizado, debatido y reflexionado por quienes buscan comprender la vida y la muerte de alguien que marcó su época, revelando que la verdadera dimensión de la existencia se encuentra en la introspección, la aceptación y la reconciliación interna en los instantes finales de la vida. Un relato que muestra la complejidad de la experiencia humana más allá de la fama, el éxito y la admiración pública. En las horas que precedieron el amanecer, Mehmet Akif Alakurt parecía sumergido en un océano de recuerdos, reviviendo los días de juventud en los que descubrió su pasión por la actuación, los ensayos interminables, las primeras audiciones y la emoción de cada pequeño triunfo que lo acercaba a los escenarios más importantes, mientras también surgían recuerdos de soledad, de amistades que se alejaron, de afectos que no pudo mantener y de la presión constante de cumplir con las expectativas de un público exigente. Se cuenta que, en su mente, escribía cartas que nunca serían enviadas,
dirigidas a familiares, amigos y colegas, en las que expresaba agradecimiento, disculpas silenciosas y reflexiones sobre las decisiones que marcaron su vida y carrera, mientras repasaba mentalmente cada uno de sus papeles más importantes, los sets de grabación, los viajes, las premiaciones y los aplausos del público, todo mezclado con la conciencia de lo que había perdido en el camino, relaciones personales, momentos de intimidad y la tranquilidad que nunca pudo alcanzar completamente. Mientras la noche se profundizaba, sus pensamientos fluctuaban entre el orgullo de sus logros y el arrepentimiento por los momentos perdidos, por las decisiones que lo alejaron de quienes amaba y por la presión constante de mantener una imagen perfecta. Se percibían también memorias de conversaciones no dichas, reconciliaciones que nunca ocurrieron y gestos de afecto que quedaron atrapados en la memoria, intentando, aunque solo en su mente, cerrar ciclos y encontrar paz interior. Mientras cada minuto transcurría, su respiración se volvía más lenta, cada gesto más mínimo, pero su mente permanecía activa, recorriendo recuerdos de éxito, fracaso, afecto, soledad y reconocimiento, evaluando la totalidad de su vida y cómo cada acción había impactado a quienes lo rodeaban. Finalmente, en los últimos instantes, Mehmet Akif Alakurt alcanzó un estado de calma interior, un silencio profundo lo rodeó mientras su existencia se extinguía, dejando un legado complejo, lleno de emociones humanas, contradicciones, logros y momentos de reflexión, mostrando que incluso las figuras más admiradas enfrentan la fragilidad, la introspección y la necesidad de reconciliación antes de partir. Su final se convirtió en un testimonio intenso de humanidad, introspección y emociones profundas. Un relato que recuerda que detrás de cualquier figura pública existe un ser humano enfrentando recuerdos, arrepentimientos y emociones que pocas veces se conocen, dejando un legado que será debatido, analizado y reflexionado, revelando la verdadera dimensión de la existencia más allá de la fama, el éxito y la admiración del público, un relato que muestra que la introspección, la aceptación y la reconciliación interna son esenciales en los instantes finales de la vida y que la complejidad de la experiencia humana se revela plenamente cuando nos enfrentamos al final de manera consciente, profunda y emocional. Mientras la madrugada avanzaba, Mehmet Akif Alakurt permanecía sumido en un silencio absoluto, su mente recorriendo cada etapa de su vida, desde los primeros recuerdos de infancia, los juegos y sueños que alimentaban su imaginación, hasta los días en los que descubrió su pasión por la actuación y cómo esa pasión lo llevó a perseguir un camino lleno de sacrificios y exigencias. Se dice que recordaba cada audición, cada rechazo y cada triunfo, como esos momentos formaron no solo su carrera, sino también su carácter, su fuerza y, al mismo tiempo, sus inseguridades. Mientras su respiración se volvía más lenta, revivía memorias de relaciones personales, amistades perdidas, afectos que nunca pudo sostener, conversaciones que quedaron inconclusas, reconciliaciones que nunca ocurrieron, y gestos de cariño que no se expresaron, intentando, aunque solo en su mente, reconciliar. Cada error, cada malentendido y cada oportunidad perdida, se cuenta que mentalmente escribía largas cartas a personas cercanas, a colegas y familiares, explicando su amor, su gratitud y también sus arrepentimientos, palabras que se repetían una y otra vez, como si su mente buscara dejar constancia de todo aquello que no pudo decir en vida. Mientras repasaba sus papeles más importantes, los sets de grabación, los aplausos del público y los momentos en que la fama parecía envolverlo, también recordaba las noches de soledad, la presión de mantener la perfección y la constante sensación de no ser suficiente, cada memoria mezclada con emociones profundas, orgullo, miedo, arrepentimiento y nostalgia. Mientras los minutos finales transcurrían, su cuerpo se volvía cada vez más frágil, pero su mente permanecía activa, recordando viajes, entrevistas, premiaciones, encuentros con colegas y momentos de introspección personal, reflexionando sobre cómo cada elección había moldeado su vida y afectado a quienes lo rodeaban. Se percibía también un diálogo interno prolongado, donde se cuestionaba, se perdonaba, se agradecía y se reconciliaba consigo mismo, intentando encontrar sentido a la complejidad de su existencia. Finalmente, en los instantes finales, Mehmet Akif Alakurt alcanzó un estado de calma interior. Un silencio solemne y profundo lo rodeó, mientras su existencia se extinguía dejando un legado cargado de humanidad, emociones, contradicciones, logros y reflexiones. Mostrando que incluso las figuras más admiradas enfrentan la vulnerabilidad, la introspección y la necesidad de reconciliación antes de partir. Su final se convirtió en un testimonio intenso de humanidad, introspección y emociones profundas, un relato que recuerda que detrás de cualquier figura pública existe un ser humano enfrentando recuerdos, arrepentimientos y emociones que pocas veces se conocen, dejando un legado que será debatido, analizado y reflexionado, revelando la verdadera dimensión de la existencia más allá de la fama, el éxito y la admiración pública, un relato que muestra que la introspección,
la aceptación y la reconciliación interna son esenciales en los instantes finales de la vida, y que la complejidad de la experiencia humana se revela plenamente cuando nos enfrentamos al final de manera consciente, profunda y emocional, dejando un legado de humanidad que perdurará más allá de los aplausos y los escenarios, recordando que la vida de cada persona, por más admirada que sea, está llena de emociones, contradicciones y momentos de introspección que la fama jamás puede mostrar completamente. En las primeras horas de la madrugada, Mehmet Akif Alakurt permanecía inmerso en su propio mundo, revisando mentalmente cada etapa de su vida con una intensidad casi dolorosa, desde los días de su infancia, cuando la curiosidad y los sueños de grandeza comenzaban a dibujarse en su mente, hasta los momentos en los que entendió que la actuación sería su destino. Cada decisión tomada, cada sacrificio realizado, cada oportunidad aprovechada o perdida se desplegaba ante él como un lienzo lleno de luces y sombras. Se dice que en su mente escribía largas cartas que nunca serían enviadas, dirigidas a familiares, amigos y colegas, llenas de palabras de gratitud, disculpas y reflexiones profundas, tratando de reconciliar errores, incomprensiones y momentos en que no pudo estar presente para quienes amaba. Mientras su respiración se hacía más lenta y su cuerpo más frágil, también recordaba sus días de juventud en el teatro y en la televisión, las audiciones que lo marcaron, los primeros papeles y la sensación de estar cumpliendo un sueño largamente anhelado, así como los momentos de duda, inseguridad y miedo de no estar a la altura. Se percibían memorias de relaciones interpersonales complicadas, amistades que se rompieron, afectos que no se pudieron sostener, y conversaciones nunca dichas, intentos de reconciliación que quedaron atrapados en su mente, mientras cada pensamiento y cada recuerdo se entrelazaban con emociones profundas de orgullo, arrepentimiento, nostalgia y gratitud. Los minutos finales se volvieron un espacio de introspección total, donde pasado y presente se fusionaban, reviviendo escenas de sus papeles más importantes, la presión de los sets de grabación, las cámaras, el aplauso del público y los viajes interminables, junto con los momentos de soledad, miedo y tensión emocional que nadie conocía. Mientras su mente recorría estos recuerdos, también surgían diálogos internos prolongados, donde se cuestionaba, se perdonaba, se agradecía y buscaba encontrar sentido a la complejidad de su vida, cada decisión, cada error y cada acierto, intentando hallar reconciliación y paz interior antes de partir. Finalmente, en los instantes finales, Mehmet Akif Alakurt alcanzó un estado de calma profunda, un silencio absoluto lo rodeó mientras su existencia se extinguía, dejando un legado humano, complejo y cargado de emociones, logros, contradicciones y reflexiones, mostrando que incluso las figuras más admiradas enfrentan vulnerabilidad, introspección y necesidad de reconciliación antes de partir. Su final se convirtió en un testimonio intenso de humanidad, introspección y emociones profundas, un relato que recuerda que detrás de cualquier figura pública existe un ser humano enfrentando recuerdos, arrepentimientos y emociones que pocas veces se conocen, dejando un legado que será debatido, analizado y reflexionado, revelando la verdadera dimensión de la existencia más allá de la fama, el éxito y la admiración del público. Un relato que demuestra que la introspección, la aceptación y la reconciliación interna son esenciales en los instantes finales de la vida, y que la complejidad de la experiencia humana se revela plenamente cuando nos enfrentamos al final de manera consciente, profunda y emocional, dejando un legado de humanidad que perdurará más allá de los aplausos y los escenarios, recordando que la vida de cada persona, por más admirada que sea, está llena de emociones, contradicciones y momentos de introspección que la fama jamás puede mostrar completamente. Un legado que habla del verdadero ser humano detrás del actor, de sus miedos, alegrías, arrepentimientos y afectos, todo condensado en los instantes finales de su existencia, donde la fragilidad y la introspección revelan la esencia de la vida misma. Mientras las primeras luces de la madrugada comenzaban a filtrarse por las ventanas, Mehmet Akif Alakurt permanecía inmerso en un estado de introspección total, su mente recorriendo cada etapa de su vida, desde los juegos de infancia, las risas compartidas con hermanos y amigos, hasta los momentos en los que comprendió que la actuación sería su destino. Cada recuerdo cargado de emoción, orgullo, miedo y arrepentimiento. Se dice que mentalmente escribía cartas extensas, dirigidas a familiares, amigos cercanos y colegas, en las que plasmaba palabras de gratitud, disculpas y reflexiones profundas, intentando reconciliar errores pasados, relaciones rotas y oportunidades perdidas, mientras su cuerpo cedía lentamente a la fragilidad, cada respiración más lenta y cada movimiento más mínimo. Su mente permanecía activa, recreando escenas de audiciones, ensayos, primeros papeles y la sensación de estar viviendo su sueño, junto con los momentos de soledad, presión y miedo de no ser suficiente. Se percibían memorias de amistades que se distanciaron, afectos que nunca se consolidaron y conversaciones que quedaron inconclusas,
intentos de reconciliación que solo podían existir en su pensamiento. Mientras cada instante transcurría, su mente también repasaba los momentos de mayor éxito, los sets de grabación, los aplausos del público, entrevistas y premiaciones, y como la fama, aunque gratificante, había traído consigo aislamiento y exigencias que marcaron su existencia, se cuenta que en esos últimos momentos se produjo un diálogo interno prolongado, donde Mehmet se cuestionaba, se perdonaba, se agradecía y buscaba comprender la totalidad de su vida, desde los triunfos hasta los errores, desde los afectos hasta la soledad, buscando encontrar sentido y reconciliación interna. Mientras la noche avanzaba y cada respiración se volvía más pausada, los recuerdos de relaciones íntimas, amistades, afectos y conflictos también se mezclaban con la conciencia de la fragilidad de la existencia y la inevitabilidad de la muerte. Finalmente, en los instantes finales, Mehmet Akif Falakurt alcanzó un estado de calma interior, un silencio profundo lo rodeó mientras su vida se extinguía, dejando un legado complejo, lleno de humanidad, emociones, contradicciones y reflexiones, mostrando que incluso las figuras más admiradas enfrentan vulnerabilidad, introspección y necesidad de reconciliación antes de partir. Su final se convirtió en un testimonio intenso de humanidad, introspección y emociones profundas, un relato que recuerda que detrás de cualquier figura pública existe un ser humano enfrentando recuerdos, arrepentimientos y emociones que pocas veces se conocen, dejando un legado que será debatido, analizado y reflexionado, revelando la verdadera dimensión de la existencia más allá de la fama, el éxito y la admiración del público, un relato que demuestra que la introspección, la aceptación y la reconciliación interna son esenciales en los instantes finales de la vida, y que la complejidad de la experiencia humana se revela plenamente cuando nos enfrentamos al final de manera consciente, profunda y emocional, dejando un legado de humanidad que perdurará más allá de los aplausos y los escenarios, recordando que la vida de cada persona, por más admirada que sea, está llena de emociones, contradicciones y momentos de introspección que la fama jamás puede mostrar completamente, un testimonio que habla del verdadero ser humano detrás del actor, de sus miedos, alegrías, arrepentimientos y afectos, todo condensado en los instantes finales de su existencia, donde la fragilidad y la introspección revelan la esencia de la vida misma. A medida que la madrugada avanzaba, Mehmet Akif Falakurt se encontraba sumido en un estado de reflexión profunda, repasando cada instante de su vida con una claridad que parecía casi sobrenatural. Los recuerdos de la infancia surgían vívidos, los juegos en los patios de su casa, la risa de los hermanos, los consejos de sus padres, las primeras veces que sintió orgullo por sí mismo y las pequeñas derrotas que le enseñaron resiliencia, cada memoria impregnada de emoción y nostalgia, mientras su mente también viajaba a la adolescencia, cuando descubrió que su voz, su presencia y su talento podían transformar vidas a través de la actuación, los primeros ensayos, los papeles menores, las audiciones rechazadas y los primeros aplausos, todo mezclado con la conciencia de que la fama traería consigo tanto admiración como soledad. Se dice que durante esas horas escribía mentalmente cartas que nunca serían entregadas, palabras extensas dirigidas a familiares, amigos y colegas, llenas de gratitud, disculpas y reflexiones sobre decisiones pasadas, sobre afectos que no pudo sostener y sobre los errores que marcaron su vida, mientras su respiración se hacía más pausada y su cuerpo cedía lentamente. También recordaba sus papeles más importantes, los sets de filmación, los aplausos del público, los viajes y las premiaciones, junto con los momentos de presión, exigencia y tensión emocional que pocas personas conocían. Se percibían además recuerdos de relaciones interpersonales complejas, amistades rotas, afectos truncos y conversaciones inconclusas, intentos de reconciliación que solo existían en su mente, mientras cada pensamiento se mezclaba con emociones profundas de orgullo, arrepentimiento, nostalgia y gratitud. Los minutos finales se convirtieron en un espacio de introspección total, donde pasado y presente se fusionaban, reviviendo escenas de sus papeles más icónicos, los aplausos del público, las entrevistas y encuentros con colegas, pero también la soledad, la incomprensión y la presión constante, mientras su mente mantenía un diálogo interno prolongado, cuestionando decisiones, perdonándose, agradeciéndose y buscando encontrar sentido a la complejidad de su existencia, cada elección, cada error y cada acierto, intentando hallar reconciliación y paz interior. Mientras la noche avanzaba y cada respiración se hacía más lenta, los recuerdos de afectos, amistades, encuentros y conflictos se mezclaban con la conciencia de la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Finalmente, en los últimos instantes, Mehmet Akif Falakurt alcanzó un estado de calma interior, un silencio profundo lo rodeó mientras su existencia se extinguía, dejando un legado humano, complejo y cargado de emociones, logros, contradicciones y reflexiones, mostrando que incluso las figuras más admiradas enfrentan vulnerabilidad,
introspección y necesidad de reconciliación antes de partir. Su final se convirtió en un testimonio intenso de humanidad, introspección y emociones profundas, un relato que recuerda que detrás de cualquier figura pública existe un ser humano enfrentando recuerdos, arrepentimientos y emociones que pocas veces se conocen, dejando un legado que será debatido, analizado y reflexionado, revelando la verdadera dimensión de la existencia más allá de la fama, el éxito y la admiración del público. Un relato que demuestra que la introspección, la aceptación y la reconciliación interna son esenciales en los instantes finales de la vida, y que la complejidad de la experiencia humana se revela plenamente cuando nos enfrentamos al final de manera consciente, profunda y emocional, dejando un legado de humanidad que perdurará más allá de los aplausos y los escenarios, recordando que la vida de cada persona, por más admirada que sea, está llena de emociones, contradicciones y momentos de introspección que la fama jamás puede mostrar completamente, un testimonio que habla del verdadero ser humano detrás del actor, de sus miedos, alegrías, arrepentimientos y afectos, todo condensado en los instantes finales de su existencia, donde la fragilidad y la introspección revelan la esencia de la vida misma, mostrando que cada momento, cada emoción y cada recuerdo forman parte de la totalidad de lo que somos y de lo que dejamos atrás. Mientras las primeras luces del amanecer apenas comenzaban a filtrarse por la ventana, Mehmet Akif Alakurt permanecía inmóvil, atrapado en un estado de introspección absoluta, repasando cada fragmento de su vida con una nitidez que parecía casi dolorosa. Recordaba la infancia en su hogar, los juegos y risas compartidas con hermanos y amigos, los consejos de sus padres y los momentos en los que sentía que el mundo era un lugar lleno de posibilidades, cada recuerdo impregnado de ternura, curiosidad y emoción, mientras también surgían memorias de soledad y pequeños temores que marcaron su carácter. Al mismo tiempo, su mente viajaba a la adolescencia, los años en que comenzó a descubrir su pasión por la actuación, los primeros ensayos, las audiciones rechazadas, los papeles menores y los aplausos iniciales, todo mezclado con la conciencia de que la fama traería consigo tanto reconocimiento como aislamiento. Se dice que durante estas horas escribía mentalmente cartas que nunca serían enviadas, extensas y detalladas, dirigidas a familiares, amigos cercanos y colegas, llenas de gratitud, disculpas, explicaciones y reflexiones sobre las decisiones que marcaron su vida y su carrera. Mientras su respiración se hacía más lenta y cada gesto más mínimo, su mente recreaba escenas de los sets de grabación, los ensayos, los viajes, los encuentros con colegas, entrevistas y premiaciones, junto con los momentos de presión, exigencia y tensión emocional que muy pocos conocían. Se percibían además memorias de relaciones interpersonales complejas, amistades rotas, afectos truncos y conversaciones inconclusas, intentos de reconciliación que solo podían existir en su pensamiento. Mientras cada instante transcurría, su mente también repasaba escenas de sus papeles más importantes, los aplausos del público, las cámaras y los sets de filmación, mezclados con la soledad, la incomprensión y la presión constante de mantener una imagen pública impecable. Se cuenta que en esos últimos momentos se produjo un diálogo interno prolongado, donde Mehmet se cuestionaba, se perdonaba, se agradecía y buscaba comprender la totalidad de su vida, desde los triunfos hasta los errores, desde los afectos hasta la soledad, intentando hallar reconciliación y paz interior. Mientras la noche avanzaba y cada respiración se hacía más lenta, los recuerdos de afectos, amistades, encuentros y conflictos se mezclaban con la conciencia de la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Finalmente, en los instantes finales, Mehmet Akif Alakurt alcanzó un estado de calma interior. Un silencio profundo lo rodeó mientras su existencia se extinguía, dejando un legado humano, complejo y cargado de emociones, logros, contradicciones y reflexiones, mostrando que incluso las figuras más admiradas enfrentan vulnerabilidad, introspección y necesidad de reconciliación antes de partir. Su final se convirtió en un testimonio intenso de humanidad, introspección y emociones profundas. Un relato que recuerda que detrás de cualquier figura pública existe un ser humano enfrentando recuerdos, arrepentimientos y emociones que pocas veces se conocen, dejando un legado que será debatido, analizado y reflexionado, revelando la verdadera dimensión de la existencia más allá de la fama, el éxito y la admiración del público. Un relato que demuestra que la introspección, la aceptación y la reconciliación interna son esenciales en los instantes finales de la vida, y que la complejidad de la experiencia humana se revela plenamente cuando nos enfrentamos al final de manera consciente, profunda y emocional, dejando un legado de humanidad que perdurará más allá de los aplausos y los escenarios, recordando que la vida de cada persona, por más admirada que sea, está llena de emociones, contradicciones y momentos de introspección que la fama jamás puede mostrar completamente. Un testimonio que habla del verdadero ser humano detrás del actor, de sus miedos, alegrías, arrepentimientos y afectos, todo condensado en los instantes finales de su existencia.
donde la fragilidad y la introspección revelan la esencia de la vida misma, mostrando que cada momento, cada emoción y cada recuerdo forman parte de la totalidad de lo que somos y de lo que dejamos atrás, y que solo al enfrentarnos a nuestra propia mortalidad comprendemos la profundidad de nuestra existencia y la complejidad de las emociones que la acompañan. Mehmet Akif Alakurt permanecía inmerso en un silencio absoluto, su mente recorriendo cada etapa de su vida con una claridad casi dolorosa. Recordaba la infancia en su hogar, los juegos, las risas de hermanos y amigos, los consejos de sus padres y los primeros sueños que moldearon su carácter, cada recuerdo impregnado de ternura, curiosidad y emoción, mientras también surgían memorias de soledad y pequeños temores que marcaron su personalidad. Su adolescencia se desplegaba en su mente con intensidad. Los días en que descubrió su pasión por la actuación, los ensayos interminables, las audiciones rechazadas, los papeles menores y los primeros aplausos, mezclados con la conciencia de que la fama traería reconocimiento, pero también aislamiento y presión constante. Se cuenta que durante esas horas escribía mentalmente cartas extensas, dirigidas a familiares, amigos y colegas, llenas de gratitud, disculpas y reflexiones profundas sobre las decisiones que marcaron su vida y su carrera. Mientras su respiración se volvía más lenta y su cuerpo más frágil, recreando escenas de los sets de filmación, los ensayos, viajes, encuentros con colegas y premiaciones, junto con los momentos de tensión emocional que pocas personas conocían, recordando relaciones interpersonales complejas, amistades rotas, afectos truncos y conversaciones inconclusas, intentando reconciliar mentalmente cada error y cada oportunidad perdida, mientras los minutos finales se llenaban de introspección absoluta. Reviviendo escenas de sus papeles más importantes, los aplausos del público, entrevistas y sets de grabación, mezclados con la soledad, la incomprensión y la presión constante de mantener una imagen pública impecable, su diálogo interno prolongado lo llevó a cuestionarse, perdonarse, agradecerse y buscar comprender la totalidad de su vida, desde los triunfos hasta los errores, desde los afectos hasta la soledad, intentando hallar reconciliación y paz interior. Finalmente, en los instantes finales, Mehmet alcanzó un estado de calma profunda, un silencio solemne lo rodeó mientras su existencia se extinguía, dejando un legado humano, complejo y cargado de emociones, logros, contradicciones y reflexiones, mostrando que incluso las figuras más admiradas enfrentan vulnerabilidad, introspección y necesidad de reconciliación antes de partir. Su final se convirtió en un testimonio intenso de humanidad, introspección y emociones profundas, un relato que recuerda que detrás de cualquier figura pública existe un ser humano enfrentando recuerdos, arrepentimientos y emociones que pocas veces se conocen, dejando un legado que será debatido, analizado y reflexionado, revelando la verdadera dimensión de la existencia más allá de la fama, el éxito y la admiración del público, un relato que demuestra que la introspección, la aceptación y la reconciliación interna son esenciales en los instantes finales de la vida, y que la complejidad de la experiencia humana se revela plenamente cuando nos enfrentamos al final de manera consciente, profunda y emocional, dejando un legado de humanidad que perdurará más allá de los aplausos y los escenarios, recordando que la vida de cada persona, por más admirada que sea, está llena de emociones, contradicciones y momentos de introspección que la fama jamás puede mostrar completamente, un testimonio que habla del verdadero ser humano detrás del actor, de sus miedos, alegrías, arrepentimientos y afectos, todo condensado en los instantes finales de su existencia, donde la fragilidad y la introspección revelan la esencia de la vida misma, mostrando que cada momento, cada emoción y cada recuerdo forman parte de la totalidad de lo que somos y de lo que dejamos atrás. Finalmente, en los últimos instantes de su vida, Mehmet alcanzó un estado de calma interior, un silencio profundo lo rodeó mientras su existencia se extinguía, dejando un legado humano, complejo y lleno de emociones, logros, contradicciones y reflexiones, mostrando que incluso las figuras más admiradas enfrentan la vulnerabilidad, la introspección y la necesidad de reconciliación antes de partir. Su final se convirtió en un testimonio intenso de humanidad, un relato que recuerda que detrás de cualquier figura pública existe un ser humano, enfrentando recuerdos, arrepentimientos y emociones que pocas veces se conocen, dejando una huella que será debatida, analizada y reflexionada, revelando la verdadera dimensión de la existencia más allá de la fama, el éxito y la admiración del público. Si esta historia te impactó y quieres descubrir más secretos, relatos inéditos y verdades ocultas detrás de las figuras más reconocidas del mundo, suscríbete ahora al canal y activa la campana de notificaciones, porque cada semana traemos contenido exclusivo que te dejará sin palabras y te mostrará la realidad detrás de la fama, los secretos y los momentos más íntimos de las personalidades más influyentes del mundo, historias que revelan emociones reales, conflictos internos y momentos que cambian por completo la percepción que tenemos de la vida y de quienes la protagonizan. Finalmente,
En los últimos instantes de su vida, Mehmet Akif Alakurt alcanzó un estado de calma interior, un silencio profundo lo rodeó mientras su existencia se extinguía, dejando un legado humano, complejo y lleno de emociones, logros, contradicciones y reflexiones, mostrando que incluso las figuras más admiradas enfrentan la vulnerabilidad, la introspección y la necesidad de reconciliación antes de partir. Su final se convirtió en un testimonio intenso de humanidad, un relato que recuerda que detrás de cualquier figura pública existe un ser humano enfrentando recuerdos, arrepentimientos y emociones que pocas veces se conocen, dejando una huella que será debatida, analizada y reflexionada, revelando la verdadera dimensión de la existencia más allá de la fama, el éxito y la admiración del público. Si esta historia te impactó y quieres descubrir más secretos, relatos inéditos y verdades ocultas detrás de las figuras más reconocidas del mundo, suscríbete ahora al canal y activa la campana de notificaciones, porque cada semana traemos contenido exclusivo que te dejará sin palabras y te mostrará la realidad detrás de la fama, los secretos y los momentos más íntimos de las personalidades más influyentes del mundo. Únete a nuestra comunidad y sé parte de quienes descubren la verdad detrás de los aplausos y los escenarios, historias que revelan emociones reales, conflictos internos y momentos que cambian por completo la percepción que tenemos de la vida y de quienes la protagonizan.